Hola, ¿qué tal? Qué bueno que me acompañe nuevamente acá a Palabras de Aliento. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algo que me llamó mucho la atención el día de ayer que estaba meditando en la Palabra de Dios en el tiempo de oración. Esta es la instancia donde Jesús camina sobre el agua y que los discípulos estaban en medio de una tormenta. Y lo quiero leer para ustedes en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22. Y voy a leer algunos versículos, así que tengan paciencia el día de hoy. Dice así: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaron al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Ahí voy a parar. Esta instancia, hay varias cosas que quiero mencionar porque es algo que nosotros podemos comparar nuestra vida en situaciones, en nuestra vida, en partes de nuestra vida cuando estamos en medio de problemas. Pero lo primero que quiero mencionar aquí es que antes de que los discípulos fueran al mar o al lago en la barca, Jesús acababa de hacer un milagro grandioso. Es cuando Él alimentó a más de 5,000 personas con panes y con 2 peces, 5 panes y 2 peces. Esto fue un milagro tan maravilloso. Los discípulos, todos y cada uno de estos discípulos que estaban en la barca, habían visto con sus propios ojos la multiplicación de estos alimentos. Ellos vieron el poder glorioso de Dios, la gloria de Dios manifestada en Cristo cuando Él hizo este milagro. Inmediatamente después es cuando Jesús les dijo que se fueran, que cruzaran al otro lado. Y de esto quiero hacer mención. Jesús les dijo: vayan al otro lado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando ellos estaban en la barca, empezó un fuerte viento que estuvo deteniéndolos de moverse. Algo que me llama la atención es que fueron horas y horas la que ellos estuvieron luchando en contra de este viento, porque dice que después de que Jesús había dejado que toda la gente se fuera y él había empezado a orar en la colina, los discípulos aún se encontraban en medio de la mar, en medio del agua, y no habían podido moverse. Estamos hablando de alrededor 5 o 6 horas quizás que ellos estuvieron batallando con esta tormenta. Y déjame decirte, cuando nosotros tenemos un problema y ese problema parece que no se quiere ir, parece que no se va a ir, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Tendemos a desanimarnos y tendemos a decirnos: vamos a morir, esta tormenta va a acabar conmigo. Y es ahí donde los discípulos se encontraban. Esta tormenta nos va a acabar, esta tormenta nos va a ahogar. Se olvidaron de las palabras que Jesús les había dicho: vayan y crucen al otro lado. Y esa misma palabra omnipotente, sus palabras habían multiplicado el pan y los peces hacía unas horas, y esta palabra que Él les había dado era suficiente para que ellos continuaran firmes en la fe. Y aún sin embargo, en los problemas, en medio de la tormenta, la fe tiende a menguar, la fe tiende a desaparecer muchas veces y tendemos a dejar que los problemas empiecen a ahogarnos. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? Ahí vemos que Jesús viene al rescate. Jesús viene y Él está caminando sobre el agua. Otro punto que quiero que veas: Jesús estaba caminando sobre la misma sustancia que estaba tratando de ahogar o de destruir a los discípulos. Algo que podemos comparar o podemos hacer paralelo. En medio de nuestros problemas, nosotros podemos saber que Jesús está por encima de todos ellos. Hay algo que recuerdo muy vívidamente de mi niñez. En mi casa, en la sala de la casa, había no sé si era una calcomanía, que era color anaranjado y decía: Dios es más grande que nuestros problemas.
Y ¿sabes qué? Aquí podemos ver que Jesús es más grande que esa tormenta. Jesús estaba caminando, Jesús estaba dominando lo que parecía que iba a acabar con los discípulos. Y así nosotros podemos saber, en medio de nuestras tormentas, Jesús está por encima de todas ellas. Jesús nos dice en Juan 16, dice, en el mundo tendrás aflicción, pero ten buen ánimo o ten confianza porque yo he vencido al mundo. En primera de Juan 5 dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si mantenemos nuestra fe en Jesús y sabemos que Él es más grande que nuestros problemas, te aseguro que el mismo que te ha sacado de tormentas pasadas te sacará de tormentas el día de hoy y aún las que vienen el día de mañana. Espero que esto te anime y que te llene de aliento, y nos escuchamos a la próxima. Que el Señor te bendiga.